¿Usted alguna vez ha leído la Biblia? Porque los niños acá, igual que ustedes, creen que este es Jesucristo. Pero vamos a ver si es parecido a este hombre o parecido a este hombre. Lee lo que dice la Biblia. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Me han pedido que hable al respecto de Israel unido en Cristo. Israel unido en Cristo. Es un nuevo grupo que ha aparecido recientemente y quisiera que con ustedes veamos qué es lo que ellos proponen y también para identificarlos por si acaso aparecen por allí en tu ciudad o en tu pueblo. Me admiró a mí que, por ejemplo, allí en mi país, en Ecuador, en la capital, en Quito, hay en una plaza donde yo he pasado algunas veces, estaban ellos hablando, predicando, gritando, ¿no? Su creencia, ¿no? Entonces vamos a intentar reconocer esto. Acércate tú también. Ven para acá. Entonces aquí los tenemos, ¿no? Están en la plaza y tienen en la mano derecha, bueno, él lo tiene, al supuestamente verdadero Jesús, la imagen que la tienen allí, y por otro lado está la imagen típica de Jesucristo que se ha mostrado a lo largo de la historia cristiana, ¿no? Vamos a ver. Esa es una buena pregunta, hermana. Dale el libro de Juan 7:38. ¿Tú alguna vez has leído la Biblia? ¿No? Ok. Hermana, ¿tú alguna vez has leído la Biblia? Entonces, como siempre, intentan como confrontar, es lo típico, ¿no? Y claro, lamentablemente la gente de a pie, de la calle, pues no tiene mucho conocimiento al respecto de la Sagrada Escritura. Muchas veces nos pasa a nosotros los católicos, también en el mundo cristiano no católico, ¿no? Y si se les presenta algo como del profeta Amós, ¿no? O el profeta aquí, ¿no? Y entonces, claro, la persona no sé, y la va como bajoneando en la moral, y luego es mucho más fácil decirle, mira, tú no sabes y yo te voy a decir la verdad. Y te han engañado, es lo típico, ¿no? Claro, si va ahorita a fundamentar por qué Cristo se parece más al de acá que el de acá, primero no podría hacerlo de una forma definitiva solamente con la Sagrada Escritura porque no arroja datos al respecto de la nariz, del color de piel y todo esto, ¿no? Lo que se podría hacer solamente es una aproximación, ¿no? Que en la Iglesia Católica se ha hecho, sí, ¿no? Hay Cristos que son más blancos, más trigueños, hay Cristos negros también, ¿no? Y de todos ellos, pues sabemos que el que tiene más correspondencia al Cristo histórico, ¿no? No solamente al Cristo artísticamente plasmado según la cultura en la que se encontraba, por ejemplo, más blanquito en Europa, más trigueñito en Latinoamérica, negro, por ejemplo, no solamente en África, sino también en Centroamérica, o también inclusive si hemos ido a Asia, han estado ustedes por allí, ver ciertos rasgos, ¿no? Justamente asiáticos, para identificar a ese Cristo o a la Virgen María, ¿no? También se suele hacer esto con la cultura. Sin embargo, sabemos, por eso es algo lógico, ¿no? Que el trasfondo histórico más específico al respecto de Jesucristo, en cuanto a su apariencia, tendría que ubicarse según un judío, pues de esa época. No hay que darle vueltas, ¿no? Pero si ya luego con base a esto se critica al catolicismo porque muestra una forma de imagen, pues bueno, discutámoslo. ¿Sabes lo que significa el arte, lo que significa la apropiación cultural, sin ir en contra del hecho histórico, ¿no? Entonces ahí es una cuestión más bien de debate. Pero ya luego intentar proponer un rostro de Cristo como se lo propone ahí, negro inclusive, negro, bueno, eso es también muy discutible e inclusive no va juntamente con el hecho histórico, ¿no? Luego, para los católicos tenemos un dato más, algo que inclusive está fuera de la Biblia, pero que podemos contemplarlo como un dato muy válido, ¿no? Muy válido, y es la sábana santa. En la sábana santa podemos ver las facciones del rostro de Jesús, según lo que ella nos narra, y que corresponden a Cristo mismo y a su resurrección. ¿Usted alguna vez ha leído la Biblia? Porque los niños acá, igual que ustedes, creen que este es Jesucristo. Pero vamos a ver si es parecido a este hombre o parecido a este hombre. Lee lo que dice la Biblia. Bueno, habla más que lo que es específicamente, que digamos que es literal como él lo pone ahí. Yo tengo aquí la imagen para que ustedes la vean. Esta de aquí, ¿no? Más que decir que es literalmente así, dicen que se parece, ¿no? Más se parece a este, ¿no? Que al que típicamente se proponen. Hay que decirles que también tenemos imágenes de Cristo negro, ¿no? Entonces quizás no lo conocen, ¿no? Pero bueno, veamos cómo termina esto. Lee el libro de San Juan, capítulo
capítulo 7, versículo 38. ¡Eh! El que cree en mí, como dice la Escritura. Ya eso es lo típico, ¿no? Entonces citar algún texto bíblico y luego intentar hablar sobre ello, ¿no? Veamos ahora un poco más al respecto de quiénes son, ¿ya? Escuchen, niños, la Biblia dice que tenemos que creer en Cristo como está escrito en las Escrituras. So, si la Biblia dice que se mira así, bueno, pues lo vamos a proclamar. Pero que si dice que se parece así, lo tenemos que aceptar. Bien, como les decía, vamos a ver entonces aquí lo que ellos creen, ¿no? Es interesante que las imágenes que presentan son así fuertes, o sea, interesantes, llamativas, a eso me refiero, ¿no? Con truenos, con llamas o con humo, ¿no? Creencias. Israel unido en Cristo, ¿no? Israel unido en Cristo. Creemos, dice, los negros, los hispanos y los nativos americanos son los verdaderos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y de hecho son los verdaderos judíos, también conocidos como los israelitas y las 12 tribus de Israel según la Biblia. Yo cuando leí eso y pensé, ¿y los de Asia? ¿Los asiáticos? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? ¿Y los de Medio Oriente? ¿Qué pasó con ellos? Y los mismos hijos de Abraham por la línea generacional, por la sangre, ¿y ellos? ¿No? Entonces ellos dicen que solamente, básicamente, los verdaderos israelitas, los verdaderos judíos, son los negros, los hispanos y los nativos americanos. Nuestro sistema de creencia no se basa en la filosofía de los hombres, nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos, sino en las sagradas escrituras de la Santa Biblia. Entonces pone un par de textos bíblicos sobre la fundamentación, porque la Biblia tiene validez para dirigir la vida, ¿no? Eso lo conocemos en Timoteo, Amós, Colosenses. Bueno, básicamente eso. Entonces, primero, más bien a mí me parece una denominación muy exclusiva, ¿no? Que margina pues a otras razas. Es una cuestión un poco más bien delicada, ¿no? Luego, en cuanto a la historia, por lo menos, eso sí tengo que decirlo, por lo menos es lo que ellos ponen allí, ¿no? Es lo que ellos ponen allí oficialmente, ¿no? En cuanto a la historia de Israel unidos en Cristo. En 2003, el obispo Nathaniel, ellos tienen obispos, tienen diáconos, ¿sí? Tienen toda una estructura también jerárquica, entonces, bueno, ¿de dónde? Pues veamos. Este obispo, Nathaniel, fundó Israel unido en Cristo mientras vivía en Nueva York. Luego se mudó al norte del estado, donde instaló su sótano para grabar videos educativos basados en la Biblia y continuar enseñando a aquellos que buscaban aprender lo que él sabe sobre la palabra de Dios. Hubo personas que les interesó la explicación que él daba y se reunían. A medida que más miembros buscaban sus enseñanzas y asistían a sus clases, su sótano se llenó de gente. Ya no había espacio suficiente para acomodar al creciente número de feligreses, por lo que trasladó su salón de clases del sótano a un pequeño edificio en Brooklyn, Nueva York. Fue allí donde Israel Unido en Cristo abrió las puertas de su primera escuela oficial. La mentalidad revolucionaria del obispo, inspirada en la verdadera palabra de Dios, ha contribuido a hacer realidad su visión, la visión de Dios, que es la resurrección de los hijos de Israel, el despertar de las 12 tribus. Entonces hablan de una especie de resurrección de esas tribus en el presente, en el hoy, a través de un obispo que en un sótano comenzó, ¿no? En ese entonces no obispo, seguramente luego le dan el título o le dan, no sé, una institución sobre ello para ejercerlo así, y ahora han descubierto que los habitantes, ¿no?, de aquí, de esta tierra nuestra, pues pertenecemos a una tribu de Israel. Es interesante, luego lo vamos a ver, que uno tiene que llegar a reconocer, según lo ponen ahí, reconocer, yo pertenezco a esta tribu. Yo pertenezco a la tribu de Manasés. Yo pertenezco a la tribu quizá de Judá, a la de Benjamín, ¿no? No sé cómo lo hacen, pero me parece por lo menos solamente muy curioso, ¿no? Evidentemente sabemos para nosotros que esto es una secta, ¿no? Que tiene su estructura de pensamiento, pero que no tiene la verdad como nosotros la conocemos, ¿no? Y se basa más bien siempre en interpretaciones personales, supuestamente en la Biblia, pero al final el que tiene la última palabra es quien la interpreta, ¿no? Esa persona, este obispo, y según lo que él dice, le seguimos a él. No lo que dice la Biblia, sino lo que dice el obispo.
La Iglesia Católica, en cambio, tiene algo, una creencia fundamental, y es que no solamente somos la Biblia, en el sentido de que somos una religión de Biblia, ¿no? Una iglesia de Biblia, sino que tenemos Biblia y tradición, interpretada por el magisterio, en el cual nosotros depositamos la confianza en el sentido de que el magisterio nos enseña infaliblemente las verdades. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido que esa verdad iba a permanecer guardada, sujeta en su iglesia. Y para ello necesariamente Cristo dio un poder, el poder de guardar este depósito de la fe, esta verdad, hasta el fin, hasta la eternidad inclusive podríamos decir. Esto es el magisterio. Y por eso tenemos el dogma de la infalibilidad del Papa y que también vincula esto al magisterio. Continuemos. Hay un despertar de las 12 tribus y dice, para traer su herencia e identidad de vuelta al recuerdo, de vuelta a las leyes de Dios y reconstruir la nación de Israel de acuerdo con la profecía bíblica. Israel unido en Cristo ha experimentado un crecimiento exponencial a lo largo de los años, desde su establecimiento en el 2003. Bueno, listo. Básicamente eso lo que ponen como historia. Y aquí están algunos obispos de ellos, obispo Natanael. Y aquí cuenta un poco la historia de cada uno de ellos, cómo se han ido uniendo. O sea, es algo muy, muy reciente, ¿no? Solamente tiene unas cuantas décadas. Aquí tenemos al otro obispo, Yawasap, no sé cómo se dice. Aquí está el obispo Cani, que he visto que de él lo publican bastante, ¿no? Algunas reflexiones o entrevistas. Y aquí está, ¿no? Dice que pronto se encontró aprendiendo y creciendo en el conocimiento de su verdadera nacionalidad. Imagínense, ya no eres ecuatoriano, no eres colombiano, no eres peruano. Ahora eres un benjaminita, ¿no? Así proceden, ¿no? Mire, ese señor recién conoció en el 95, hace pocos años relativamente, ¿no? Bien, y así van saliendo los otros. Aquí un diácono Asaf, por acá otro diácono, por aquí otro diácono y otro diácono. Bien. Algunas de las creencias que evidentemente van en contra de la Iglesia Católica son, por ejemplo, evidentemente la sola escritura, interpretación personal. Luego está también que ellos casi que denuncian algunas fiestas católicas, como son la Pascua, por ejemplo. Lo que hemos visto sobre la identidad racial también, ¿no? Luego está la cuestión del matrimonio, que ellos dicen, sí, ha sido instituido por Cristo, pero hay situaciones en las que se pueden divorciar. Interpretan mal el texto bíblico al respecto de, en el caso de fornicación, entonces que se pueda dejar a la mujer para casarse con otra, ¿no? El texto que típicamente algunos protestantes también suelen utilizar y con lo que más suelen causar como controversia es al respecto de la imagen de Jesús. Bueno, básicamente eso es. Ya conocen al respecto de este Israel unido en Cristo, que por allí suelen estar. También había visto otro video en el que estaban ya como debatiendo con un cristiano, parecía igual en la plaza en Ecuador, y diciéndole, ven aquí, debatamos en público, sé hombre y ven acá, ¿no? También esa forma de actuar y proceder, un poco rara, ¿no? Por lo menos parece ser más un grupo revolucionario que más que cristiano. Disculpen, eso sí es mi apreciación solamente, ¿no? Del resto, lo que hemos visto es lo más objetivo. No nos olvidemos de orar mucho por aquellas personas que no conocen y luego se dejan confundir fácilmente. Así que tú tienes un propósito también, tienes una misión, una delegación, y es dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que está equivocado. Si es que alguien ya anda por ahí con errores parecidos a estos, pues tú ya tienes que hacerte el compromiso de tengo que formarme para poder ayudar. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.